Vamos a hablar con José Luis Espert en un ratito. Ahí está José Luis Espert. Vamos a hablar, por supuesto, en su rol de economista, en dónde estamos parados desde el punto de vista de la fragilidad en este momento, qué puede pasar mañana. Espert tiene un proyecto, sí o no, de juicio político. Lo tiene, haga con la cabeza sí o no, y lo tiene. En un rato vamos a hablar. Mañana a primera hora lo presentamos. Fíjense ustedes, vamos a hablar, esto es fuerte, ¿eh? Hablamos con Patricia Bullrich de esto. Ahora voy a volver a Espert. Estamos. ¿Cómo diagnosticarías la situación económica? Ahora, al puro economista le pregunto. ¿Qué puede pasar mañana? ¿En dónde estamos? Estamos en el mismo lugar en el cual ya estuvimos 7 veces antes en los últimos 60 años. En 60 años Argentina ha tenido hasta ahora 7 planes económicos y los 7 planes económicos terminaron en crisis, todos. Terminó en crisis el programa de principios de los 60 de Frondizi y los militares, en crisis el plan de inflación cero de Helbar, en crisis el plan austral, en crisis el plan de Martínez de Oz, en crisis la convertibilidad, en crisis el plan de Cristina, en crisis Macri y ahora estamos por el 8º ya. O sea, esta situación es una situación en la cual los argentinos nos hemos acostumbrado. Somos como una rana que nos van a ir viendo de a poco, de a poco. El hecho que nos estemos hirviendo nosotros mismos es... Argentina hace 60 años no tenía pobres, hoy tenés la mitad de la población pobre, no tenías villas, hoy tenés 4 millones de personas viviendo en villas, no tenías trabajo en negro mayormente, hoy la mitad de los trabajadores están en negro, los chicos se nos van del país, los empresarios también se mudan, o sea... Nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Es un lugar muy conocido por nosotros ya. Y medio como con un síndrome de Estocolmo, hemos desarrollado una empatía con nosotros mismos que nos secuestramos de populismo. Dijiste 6 o 7 planes. 7, este es el 8º. Todos fracasados, sí. Vos decís. ¿Qué tienen en común? 3 cosas. La principal es nuestro amor enfermo por la sustitución de importaciones, que es el peor pescado podrido que Argentina se ha podido comprar en el último siglo, te diría. Por culpa de la sustitución de importaciones, Argentina ha arruinado a su turismo, a su comercio, al agro, a la minería, al hidrógeno verde, a las economías regionales. Te diría, es un pescado podrido como nunca yo creí en mi vida que nos podíamos comprar, vivir con lo nuestro. Porque detrás de eso vienen las otras 2 cosas. Un Estado elefantiásico que es impagable con impuestos e infinanciable con deuda o emisión. Y la tercera pata, pero que es funcional a la primera también, leyes laborales de la época de las cavernas. Yo no puedo creer que Argentina no cambie sus leyes laborales cuando hay 8 millones de trabajadores totalmente precarizados. Estas 3 cosas son las que unen a los 8 planes, y acá lo incluye Alberto también, que han fracasado. El plan de Alberto ya fracasó. Ya está. Pero la convertibilidad no tenía sustitución de importaciones. Cavallo propició una apertura, no creo que total, pero la propició. Digamos, los Kirchner no, fueron proteccionistas. Argentina fue siempre históricamente una economía muy cerrada, salvo a fines del siglo XIX y principios del XX. Vos me dirías, de los últimos 60 años, la vez que estuvo menos cerrada fue con Menem, porque entramos al Mercosur. Y porque se había caído el muro y estuvimos obligados a meternos en la OMC. Pero la economía argentina siempre fue muy cerrada. El kirchnerismo ya fue una versión escatológica de cerrada, al punto que la ignorante Cristina Kirchner dijo en su momento que si por ella fuera no importaría un clavo. Esto esconde algo muy grave para el país, porque que vos te concentres toda la energía productiva en sustituir importaciones quiere decir que estás destruyendo al sector que tiene ventaja comparativa y que tiene mucha capacidad para generar empleo, como son todos los que te nombré: minería, electricidad, gas, agua, hidrocarburos, el agro, las economías regionales. Muy bien. O sea, el vivir con lo nuestro es nuestro principal veneno, mucho más grande que el tamaño del Estado y que las leyes laborales, porque vos te das el lujo de este Estado gigantesco, te das el lujo de estas leyes laborales de la época de las cavernas, porque cazás en el gallinero. Supongo que el excesivo proteccionismo, y lo estamos viendo, asfixia la economía, la restringe, la hace un país más chiquito y más pobre. Claro. También tenés, yo creo que esta conversación la tuvimos ya acá mismo, pero como el público dice Mirta, se renueva, vamos a decir lo mismo. Hay gente que la pasó mal con Martínez de Oz y con las aperturas, gente que tenía fábrica de algo y fundió.
¿Qué hay para decirles a ellos? Estuvo Roberto Piazza Sí. acá, que habló muy mal de esa época donde se Sí, abrió, sí, sí. y a mí insultaba a Roberto Piazza. ¿Qué hay para decirles a ellos? Lo que hay para decirles a ellos que es mentira que en esa etapa la economía se haya abierto mucho al mundo, porque la manera de medir la apertura o no es cuánto son tus aranceles a la importación o tus restricciones para importar. En esa época hubo aranceles muy altos de todas maneras, muchas restricciones para importar, pero lo que pasó es que el dólar fue recontra regalado, por eso se fundió medio país con Martínez Dios y con Menem. Vos abaratás al dólar y es como si abrieras la economía un montón a la competencia importada. Pero el dólar se abarató porque hubo déficit fiscal financiado con deuda, por eso se abarata el dólar. Pero no es porque la Argentina estuvo muy abierta. Sí fueron muy hábiles los partidarios de vivir con lo nuestro y de la sustitución de importaciones de conectar la apertura económica con el atraso cambiario. Pero eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. José Luis, hablando de economía... El abrirte al mundo te conecta al mundo, te permite entender cómo funciona el mundo, importás habilidades, importás capital. La apertura es lo único que ha hecho crecer sostenidamente a los países. Si no, lo normal en el mundo que prospera no sería estar abierto al mundo, como está todo el mundo que prospera, sino cerrado como nosotros, ¿no? Y no es así. No se sabe si va a haber un anuncio de un paquete de medidas fuertes, estructurales. Suponete que no ocurren, o que hay algunas que a lo mejor son medidas aisladas. ¿Qué pasa con la economía de Argentina en los próximos tiempos? No, con medidas aisladas Argentina va a profundizar su crisis y Bataki será una ministra más que se va a devorar la crisis. Acá tenés que hacer o correcciones profundas, pero si no te da la cabeza o el cuero para hacerlas, tenés que hacer un par de cositas medio de cosmética, pero que son fuertes para cualquier gobierno. ¿Cuáles son? O sea, lo ideal sería que el presidente tuviera alguna cuota de estadista y empezara a hacer algunas de estas cosas que yo dije que hacen los países donde la gente prospera, que es comercio con el mundo, empezar a achicar el Estado para eliminar el déficit, bajar impuestos algún día y otras leyes laborales. Pero si a vos, por lo que sea, no estás dispuesto a hacer esto, yo diría hay dos cositas instrumentales de cosmética que tenés que hacer. Una es o desdoblar el mercado de cambios o unificarlos y dejar que el dólar flote libremente, y para que ninguno de los dos te estalle, poner un ancla que podría ser el gasto público. Es decir, congelo el gasto público nominal a nivel nacional, provincial y municipal de todos los niveles de gobierno, diputados, senadores, asalariados, jubilados, planes, se congela, se congela. Es dureza, pero... Un pie de página. ¿Le crees ahora a este anuncio de que no van a tomar ningún empleo público, no más empleados públicos hasta finales de 2023? No. Que a propósito, Diego Cabot hace una nota interesante hoy y cuenta que en realidad está lleno de trampas y de túneles por los cuales sigue subiendo gente. No les creo. No, porque en los últimos 10 años, donde hubo promesas similares, aunque no medidas, el único empleo que creció fue el empleo estatal, el sector privado. Mira esto que trajimos para compartir con vos también sobre algunos números de empleo privado versus empleo público. Lo vamos a ver. Sí. ¿Y cuál es el crecimiento? Ahí está. En 2012 estaban inscriptos 6.663.000 asalariados formales privados contra 3.300 públicos. 10 años después, los privados tienen 14.000 menos y los estatales 655.000 más. Sí, por eso no les creo. Porque el negocio de ellos o del gobierno es que el empleo público crezca. Ahí están sus militantes, sus punteros, sus ñoquis, ¿no? Ahí está el negocio de ellos. No tengo la menor duda que no va a estar congelada la planta de personal. Más allá de que deberías hacer un ajuste fiscal importante que implique pasar de 21 ministerios a 5. Si con 5 ministerios Argentina funcionaba. Pero si esto no ocurre, pues no parece que vaya a ocurrir, ¿qué pasa en un mes? ¿Qué pasa en 2 meses? No, la crisis va a profundizar, no tengo la menor duda, porque ya tenemos mucha evidencia empírica y de datos y de hechos y de historia en esto. Te repito, acá hubo 7 planes antes de este plan de Alberto. Pero que suba de la inflación, suba de los dólares no formales. Claro. Ahora seguramente Bataki se está yendo al fondo para decirle, muchachos, no vamos a cumplir las metas ni del tercer trimestre ni del cuarto. Empezar a negociar una flexibilización del programa. Eso va a significar una inflación más alta todavía. Mirá, la inflación de julio, cuando se conozca el 11 de agosto, puede llegar a estar cerca del 10%.
Eso va a devorar a algún ministro acá, no hay duda. A ver, Sí. insisto, la historia debería hacernos aprender, no negarla. Y lo que Argentina está haciendo, o este gobierno está haciendo, es negar la historia. Estas crisis, cuando se pararon transitoriamente, fue con anuncios más o menos en el orden de los que yo te digo. Mira, tenés que olvidar, si no tenés reserva, a ver, yo no entiendo esto del gobierno. Dicen que no tienen reservas, lo dijeron, están desesperados. Ahora, la respuesta cuando vos no tenés reservas, ¿cuál debería ser si te funciona el ceso? Es dejar el mercado libre, porque si no tenés reserva para fijar el valor del dólar, por definición es libre el mercado, ¿me entendés? No, vos te metés más con el cepo, pensás en crear dólares raros para el exportador, ¿me entendés? No, no es Ahí así. hay una declaración de Juliana Di Tulio que dice, están forzando, del comunicado del Frente de Todos, que están forzando con la corrida una devaluación, que eso va a empobrecer al pueblo argentino. A ver, la corrida son argentinos de bien, no garcas, que quieren que este gobierno se caiga o tenga problemas, que están asustados, que tienen miedo por el desastre que es el gobierno del Frente de Todos, y ese desastre hace que la gente se cubra ¿con qué? Con el dólar, porque sabe que en periodos de temor, de crisis, el dólar es la mejor cobertura. Después, cuando a veces la cosa se calma, el dólar deja de ser una buena inversión, pasa a ser una mala inversión. Pero en estos periodos ya hay aprendizaje de parte de mucha gente que no es sofisticada. Compra dólares porque tiene miedo. Así que el gobierno se haga cargo de los problemas que está generando, porque los primeros que sufren los errores del gobierno es la gente de laburo, el comerciante, el industrial, el productor. No es el gobierno que habla que las corridas pueden llegar a causar un problema para el gobierno, es la gente que sufre la corrida. Y esta idea de que el campo tiene 20.000 millones y de que hay que poner policías en las cuevas. Bueno, yo diría Di Tulio, que fue la que dijo esto, ¿no? O sea, que usen la policía para darle seguridad a la gente que está muerta de miedo a merced de los delincuentes, en lugar de usar a la policía para que el dólar no suba. Es una cosa ridícula. Y sobre el presidente hablando de los 20.000 millones de dólares, este es uno de los motivos por el cual yo y otros diputados le vamos a iniciar juicio al presidente, juicio político. Vamos a proponer que la Cámara de Diputados acuse frente al Senado al presidente y le iniciemos juicio político. ¿Cuáles son las razones por las cuales... El mal desempeño en los deberes de funcionario público. Esto arranca con la cuarentena cavernícola, que destrozó la vida de adolescentes, destrozó comercios, destrozó empresas, mientras el presidente no solo hacía fiestitas en Olivos, sino que además privilegiaba la relación geopolítica con Rusia y China en lugar de tirarse encima sobre la Pfizer americana para vacunar a la gente. Acá ha muerto gente por culpa de la negligencia y del mal desempeño de funcionario público, privilegiando una relación geopolítica. Sobre los 20.000 millones de dólares también este es un mal desempeño de funcionario público, por eso iniciamos juicio político. A ver, los dólares de la soja, o la soja si vos querés, la soja es soja. La soja representa dólares porque es un commodity que se transa a nivel internacional, pero el productor agropecuario produce soja y al productor le venden pesos. Son dólares en el mercado internacional que se transforman en pesos acá, pero el productor siembra soja, cosecha soja y vende la soja contra pesos. El producto del productor es la soja. El productor tiene todo el derecho en quedarse a dormir entre las hojas si quiere. Es como si yo te obligara a vos a trabajar más horas de las que tenés ganas de trabajar en tu programa. Que venga Alberto Fernández y te diga, che, yo quiero recaudar más impuestos, Diego, de tu programa. Quiero que trabajes más tiempo. No, Alberto, vos trabajás lo que vos querés, lo que has acordado con TN, con quien sea. Hay una el cosa... productor de soja es dueño de la soja. Acá hay una locura colectiva sí, que dice que los dólares son del Banco Central o que los dólares son de la sociedad. No. Esto lo señaló el otro día Pablo de León y vamos a darle su crédito, porque es real, que es que hay un sector del gobierno que dice no vamos a quedar... De la sociedad también. Sí, y hay una parte de la sociedad que cree que esos dólares son por y para el Estado. No. Y que es Sí. un juicio moral negativo hacia los Yo creo que hay productores. que hacer un juicio moral negativo contra aquellos... A ver, si hay algo que ha hecho Argentina históricamente... Esto es una renta extraordinaria, José Luis. Entonces tienen que liquidar. Esta es una lógica. No, ahí lo que hay que dar vuelta a esa lógica, porque si vos me decís si esta lógica hubiera hecho que Argentina sea Suiza, ponele. Fue una lógica mala, pero que te llevó a un buen lugar. Medio raro, ¿no? Pero por culpa de esta lógica, Argentina es un país que tiende a ser una villa miseria.
En realidad lo que hay que decir, ¿dónde están los dólares de la sustitución de importaciones? Acá la mesa ha estado servida permanentemente para las empresas que se dedican a competir con el mundo, sustitución de importaciones. ¿Dónde están los dólares, empresarios textiles, le diría yo, de la sustitución de importaciones? ¿Dónde están los dólares a los productores de autos de la sustitución de importaciones? Tenemos los autos más caros del planeta. ¿Dónde están los dólares de la sustitución de autos, de importaciones de autos? Te dirán textiles, te dirán automotrices. Sí. Sacame los impuestos, mirá de un auto la cantidad que llevan los impuestos. Si vos me corres esa carga impositiva, yo me pongo competitivo con otros autos, Bueno. otra ropa de afuera. ¿Sabés qué te digo yo? Yo no lo opino, ¿eh? La protección. Los escuché. Sí, sí, lo he escuchado y obviamente estoy acostumbrado a debatir esto. Yo lo que le diría es, acá la protección arranca en la aduana, free on board, como le llaman, en el puerto. En el puerto, un auto de similares características a lo que se fabrican acá tiene 35% de arancel de importación, lo mismo que para muchas prendas de vestir. Así que la protección arranca ahí. Ahí arranca la protección. Se puede vender 35% más caro, 34% en realidad. Vos vendiendo 34% más caro que a nivel internacional, ya evitás que importes. Pues el arancel de importación es crítico acá para cuánto podés vender vos. Y ya genera una renta espuria, que es la renta producida por el proteccionismo. Déjame volver a la conversación del juicio político. Sí. Hace un rato estuvo Patricia Bullrich, creo que todavía no había llegado. Ajá. Juntos por el Cambio no va a acompañar juicios políticos. ¿Cómo te viene esto? ¿Te modifica en algo tu plan de presentar Ok. el juicio político? Varias cosas. Aunque no me la cruce Patricia, sí sé lo que dijo. Si me hubiera cruzado, se lo hubiera dicho en la cara. Voy a decir varias cosas sobre eso. Primero, muy agradecido a quienes me acompañan en este proyecto de juicio político. ¿Quiénes son? Grande, mi compañera de banca, Carolina Piper, espectacular. Me acompaña también de Juntos Ricardo Bujaile, mucho huevo Ricardo Bujaile acompañarme, Pablo Modeo y Francisco Sánchez. Hasta ahora son los tres que me acompañan, además de Carolina, mi compañera de banca. Y un par de reflexiones sobre lo que dice Bullrich. Cobardes, Juntos por el Cambio, no acompañaron un juicio político. ¿Qué, le tiene miedo a Cristina? Ya le tuvieron miedo a Cristina, por eso la mantuvieron viva sin meterla en cana durante el gobierno de Macri, para agrandar la grieta. Cuando todo el mundo sabe que Cristina es chorra y va con pistola en mano contra la justicia. ¿Cómo no le vamos a iniciar juicio político a Cristina antes y a Alberto Fernández ahora? Si Alberto Fernández es un inútil que está llevando a la sociedad a la ruina. Creo O sea, recordar... por solo especulación política no vamos contra Alberto Fernández por temor a Cristina. Y si llega a gobernar Cristina, ¿qué? ¿Cuál es el problema que gobierne Cristina? Si después de todo, la que eligió a Alberto Fernández como presidente es Cristina, que se haga cargo de Alberto Fernández inútil, Cristina Kirchner presidiendo el país, si hay que expropiar el juicio político. Déjame decirte otra cosa. Juntos por el Cambio todavía tiene vivo, o sea, con estado parlamentario, un juicio político que importantes diputados de Juntos por el Cambio iniciaron en el año 2021. Te los nombro: Ritondo, Negri, Wolf y Fernando Iglesias. Debe haber otro más ahí. Además, Patricia ¿A quién Bullrich, era ese juicio? ¿eh? ¿A quién era ese juicio? A Alberto Fernández. O sea, Juntos por el Cambio ya le inició un juicio político a Alberto Fernández. ¿Qué? ¿Cambiaron de idea ahora porque le tienen miedo a Cristina? Déjame decirte otra cosa Sí. también. Porque Patricia Bullrich dijo, anda llamando a diputados de Juntos por el Cambio para iniciar el juicio político. Ah, entonces lo escuchaste. Patricia, sí, lo escuché porque me pasaron el audio. Ah. Yo le diría a Patricia Bullrich que no fue diputada ella. Ella sabe perfectamente que cuando uno es diputado, pide a otros diputados con los cuales puede llegar a tener alguna coincidencia que lo acompañen. A mí me han pedido muchos diputados Juntos por el Cambio que los acompañen en proyectos, algunos lo acompañé, otros no. Así que no me venga, Patricia, a hablar como que yo ando pidiendo favores. No, es natural que los diputados con los cuales uno tiene alguna coincidencia le pide apoyo. El argumento Así creo que que todo no lo que ha es... dicho Patricia Bullrich está mal. El argumento no era porque si le saliera el juicio político a Alberto lo condenaran, sube Cristina. Creo que el argumento era, si agregamos un juicio político va a cambiar el foco hacia ahí y el foco está puesto en la incapacidad del gobierno de afrontar esta crisis. Ah, quiere Se decir, tienen que arreglar. o sea Yo que- te estoy interpretando, recordando a Bueno, Patricia Bullrich. De tu interpretación surge que Patricia Bullrich quiere que el país incinere de la mano una inútil con Alberto Fernández, que quede claro que el problema es el Frente de Todos, pero no se da cuenta o no quiere tener en cuenta que la gente la va a sufrir al inútil Alberto Fernández. Pero el juicio político sería para eliminar un sufrimiento mayor corriendo sé. a Alberto No, Fernández. pero acá hay que ir paso a paso.
Alberto Fernández ha claramente mal desempeñado su función de presidente, por lo tanto merece juicio político. Porque incluso el mal desempeño ha llegado al punto que acá ha muerto gente por culpa de Alberto Fernández. Ha sido un criminal, te repito, un criminal, porque ha preferido la relación geopolítica con Rusia y China a tirarse de cabeza encima de la Pfizer, que nos la regalaban para vacunar a argentinos y que no se murieran. Solamente por eso ya Alberto Fernández no podría ser más presidente. Bien. Solamente por eso. O sea, sí o sí lo van a Por presentar. supuesto, mañana lo vamos a presentar. Expert, muchísimas gracias Un por placer. haber venido hoy. Muy buenas noches.